Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a ver el bloque 2 de la guía de habilidad verbal. Este bloque se titula Establecer analogías entre palabras. Y bueno, veamos qué es una analogía. Una analogía es una relación o una correspondencia entre un par de palabras o un par de objetos con otros. Vamos a ver, por ejemplo, el caso número uno. Uva es a vino como manzana es a sidra. Ahí hay cierta relación o cierta correspondencia. ¿Cuál es la relación? Bueno, de que el vino se hace a partir de la uva y en el caso de la sidra se hace a partir de la manzana. Entonces son ejercicios de lógica y que ayudan a estimular la lógica verbal, la habilidad verbal. Y vamos a ver el segundo ejemplo. Barco es ayate como camión es a camioneta. Entonces, ¿cuál es la analogía? ¿Cuál es la relación o la correspondencia que vemos aquí? Bueno, barco y yate vemos que son transportes o medios de transporte marítimos. Y camión y camioneta también son medios de transporte, pero terrestres. Entonces ya vemos una relación. Ambos son medios de transporte. La primer pareja marítimos y la segunda pareja terrestres. Pero además hay otra correspondencia. El barco es más pequeño que un yate. Perdón, el barco es más grande que un yate, ¿verdad? El yate es más pequeñito. Como el camión es más grande que una camioneta. Entonces tenemos una relación de tamaño, de similitud al ser medio de transporte. Bueno, esa es otra analogía. ¿Para qué sirven las analogías? Bueno, para expresar ideas o emociones con pocas palabras, también para enriquecer el lenguaje con representaciones de conceptos. El español es uno de los lenguajes más variados y ricos, tanto en palabras como modismos, coloquialismos, connotación. Entonces, la analogía es un ejemplo de, de la riqueza del lenguaje y de cómo podemos expresarnos mediante las relaciones o correspondencias. Vamos a ver aquí los reactivos de repaso, que son los que ustedes tienen que responder. Estos reactivos de repaso, pues son 22 analogías, 22 analogías en las cuales ustedes tienen que subrayar la respuesta correcta. Discúlpenme, se me fue la página, aquí está. En las cuales ustedes tienen que señalar la respuesta correcta. Por ejemplo, si en la primera ustedes creen que la respuesta correcta es el inciso C,
pues solamente la subrayan y me pueden mandar screenshot de todas las respuestas, de todas las respuestas subrayadas aquí en la misma página. O igualmente si lo desean, pueden en su libreta anotar el número de pregunta y el inciso que crean correcto, y así sucesivamente. Y me mandan la foto de su libreta con las respuestas correctas. Entonces, esos son los ejercicios que tienen que realizar para este bloque 2 de analogías. Y vamos a continuar en esta misma clase para resolver el bloque 3. ¿De qué trata el bloque 3? Bueno, como su nombre lo indica, distinguir palabras con significado similar, o sea, sinónimos. Las palabras con significado similar son sinónimos. Tal vez ustedes también han escuchado los antónimos. Bueno, entonces el propósito de este bloque es de varias opciones seleccionar alguna que tenga un significado similar o que pueda sustituir a otra palabra que la guía nos va a decir. A ver, aquí está esta palabra. ¿Cuál de estos incisos es similar o tiene un significado igual? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Y como les comentaba, a las palabras con el mismo significado, pues se les llama sinónimos. Y obviamente depende del contexto en el que se está utilizando. Por ejemplo, tenemos esta palabra que es dominio. ¿Cuáles son algunos sinónimos? Señorío, poder, imperio o mando. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de imperio y de señorío, son sinónimos en un contexto político, en un contexto político o de estructura de gobierno. En cambio, poder y mando son sinónimos también de dominio, ¿sí? En un contexto de jerarquía. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo los sinónimos también dependen mucho del contexto, ¿sí? Del contexto en el que los vamos a usar. Vamos a ver algunos ejemplos. Y este es el primer ejemplo. Dice, el presidente asumió el poder, el poder del país ayer. Déjenme lo subrayo. El poder del país ayer. El presidente tomó el mando del país ayer. ¿Sí? En este caso, no se altera el significado, ¿verdad? Poder, pues tiene una relación de jerarquía y mando también tiene una relación de jerarquía. Vamos a ver el ejemplo 2. Aquí en el ejemplo 2, pues sí se puede alterar el significado dependiendo del contexto. Necesitamos, necesitamos un contexto, es decir, dónde lo estamos usando. Vamos a ver aquí. Dice, Raúl tiene un gran dominio de las matemáticas.
Aquí no le podemos poner poder. Raúl tiene un gran poder de las matemáticas. Raúl tiene un gran mando de las matemáticas. No se podría utilizar ese sinónimo, ¿verdad? No se puede utilizar el mismo sinónimo como poder o mando, porque el contexto es muy diferente. Muchas veces pues tendríamos que cambiar incluso la frase, por ejemplo, de Raúl tiene una gran habilidad en las matemáticas. Es una frase equivalente a Raúl tiene un gran dominio de las matemáticas. Entonces, como vemos, pues depende mucho del contexto. Acá tenemos otro ejemplo. El equipo de béisbol confirmó su dominio sobre el rival. Aquí no podemos poner ninguno de estos sinónimos, ni señorío, ni poder, ni imperio, ni mando. ¿Sí? Simplemente no quedan eh, para esta frase. El equipo de béisbol confirmó su poder sobre su rival, confirmó su mando, confirmó su señorío sobre su rival. ¿Sí? En este caso, pues hay ocasiones en las que no se puede sustituir por algún sinónimo. Entonces, el uso de sinónimos nos va a ayudar a medir la capacidad para reconocer relaciones de semejanza, de similitud, y a examinar básicamente la amplitud del vocabulario indispensable en la lectura. ¿Por qué decimos la amplitud del vocabulario indispensable en la lectura? Bueno, porque muchas veces se utilizan palabras en alguna lectura que no entendemos, incluso que no conocemos, pero que significan lo mismo que otra palabra muy habitual para nosotros o que ya conocemos. Ahorita vamos a ver en los ejemplos algunos casos, perdón, en los reactivos de repaso que ustedes tienen que resolver, algunos casos de palabras que tal vez no conozcan o que se les haga difícil comprender, pero que ustedes sí conocen otra palabra con significado similar que es habitual en su vocabulario. Vamos a ver los reactivos de repaso que ustedes tienen que resolver. Esos son los reactivos de repaso. Dice el primer ejemplo. Ante el problema, Ricardo actuó con resolución. ¿Sí? Ante el problema, Ricardo actuó con resolución. ¿Cuál sería el sinónimo de resolución de la palabra en mayúsculas? Guapesa, espera, indiferencia, presteza, resolución. Estuvo resuelto, ¿sí? Resuelto a realizarlo, decidido. Ante el problema, Ricardo actuó con decisión. Es decir, no fue indiferente, guapesa no tiene nada que ver. No esperó, no, se prestó.
¿sí? Fue presto, actuó con presteza. Entonces, aquí tenemos significados similares: resolución, presteza, decisión. Y bueno, así van a resolver cada uno de los demás ejemplos. Ya saben que pueden señalar la respuesta correcta subrayándola, o pueden anotar el número de pregunta y el inciso que consideren correcto en su libreta y mandarme la foto de sus respuestas al WhatsApp. Entonces, estas dos series de preguntas serían su tarea para el día de hoy. Sería estas preguntas, estas 20 preguntas y estas 22, bueno, frases a completar, ¿verdad? Entonces es lo que queda pendiente de su parte y quedo a la espera de sus respuestas.